En un recipiente para horno vamos a agregar unas 4 o 5 papas peladas en rodajas. A continuación le vamos a agregar sal al gusto, pimienta negra al gusto, una cucharadita de orégano y un chorro de aceite de oliva. Lo vamos a mezclar todo bien. Y la vamos a llevar al horno a 180 grados Celsius o 355 grados Fahrenheit aproximadamente por unos 20 minutos. En lo que nuestras papas están al horno, en un sartén agregamos un chorrito de aceite y una cebolla cortada bien pequeñita. A continuación agregamos 500 gramos de carne molida, le ponemos sal, pimienta, paprika, 2 dientecitos de ajo y cocemos. Una vez lo sacamos del horno, le agregamos la carne molida, le ponemos por encima queso rallado, este va a ser al gusto, y un tomate. Y lo vamos a llevar al horno a 180 grados Celsius o 355 grados Fahrenheit aproximadamente por unos 20 minutos o hasta que vean que ya el queso está derretido. Bueno, mirad amigos, ya tenemos lista esta deliciosa receta. Mirar cómo queda esta deliciosa receta, todavía está caliente, por eso se ve así. Pero créanme que queda súper deliciosa. Espero les haya gustado y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba una receta nueva. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!